Hola, aquí tenemos otra vez la cronología de los artistas que estudiamos en clase y hoy voy a hablar sobre Frida Kahlo. Ella es una de las artistas mexicanas más conocidas. Era un símbolo de la creatividad de las mujeres y ella es muy famosa por los autorretratos. Una cita famosa de Frida en inglés dice, I paint myself because I am so often alone and because I am the subject I know best. So she painted many self-portraits that represented her life. Los retratos cuentan su vida, el sufrimiento, los éxitos, su carrera artística, su matrimonio y su vida personal. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México, una ciudad en las afueras de la capital. Ella se enfermó con el polio cuando tenía solo 6 años. Pasó 9 meses en una cama y su pierna derecha siempre era más corta y delgada que la izquierda. Y por esta razón siempre llevaba los vestidos largos. Los vestidos largos eran como parte de su identidad y su vestido tradicional. En 1925 Frida tuvo un accidente. El autobús en que viajaba chocó con un tranvía en la calle. Una barra de hierro penetró su estómago, penetró su útero, el órgano femenino. Ella se rompió la espalda, las costillas, which are her ribs, la clavícula, the clavicle, el pelvis y más. Fue un accidente terrible. Y por eso nunca pudo tener hijos como quería, porque la barra penetró su abdomen y útero. Ella concibió unas veces, pero siempre tenía abortos naturales. En vez de cuidar a hijos, Frida coleccionó muñecas y tenía muchas mascotas, como pájaros, perros, monos y un ciervo. Durante su vida, ella tuvo 35 operaciones y sufrió mucho dolor. Ella pasó 3 meses en un yeso, donde empezó a pintar más. So because of this terrible accident and all of the injuries that she suffered, she broke her back, her ribs, her clavicle, her pelvis. A steel bar penetrated her abdomen and went through her uterus. She was never able to have children. Although she conceived several times, she always suffered miscarriages. Abortos naturales. Frida, como mencioné antes, es famosa por sus autorretratos. De sus 143 pinturas, 55 son autorretratos. Un autorretrato es una pintura de alguien por la persona. Los temas de sus obras incluyen su vida y su dolor físico y emocional, el dolor causado por su accidente y también sus relaciones, incluso la relación con Diego Rivera, su esposo. Ellos se casaron, se divorciaron y se casaron otra vez. Frida también pintó las mujeres y la cultura indígena, la cultura de la gente nativa mexicana. Los estilos de Frida incluyen el surrealismo, realismo mágico y el arte folclórica. Cuando solo tenía 17 años, Frida pintó
esta obra. Se llama Autorretrato con vestido de terciopelo y pintó la obra en 1926. Esta pintura fue un regalo para su novio, quien rompió con ella. Fue una de las 4 pinturas que Frida le mostró a Diego cuando quería su opinión. Diego pintaba en el Instituto de Arte que Frida asistía con sus compañeros. Y ella mostró la obra y Diego dijo que esta obra era la más original y le interesaba muchísimo. Esta obra se llama Frieda y Diego y fue pintada en 1931. Las pinturas de Frida cuentan su vida y hay mucho simbolismo. ¿Y por qué se llama Frieda en vez de Frida? Well, es la ortografía en alemán, porque el padre de Frida era de Alemania y su madre era de México. Y Frida tenía una buena relación con su padre, Guillermo, pero no tenía una relación muy fuerte con su madre, Matilde. Ella tenía 2 hermanas también. Este es un doble retrato folclórico. Es un retrato de Diego y un autorretrato de Frida. Se dice que esta pintura es basada en una foto de la boda. Ellos se casaron en 1929 cuando Frida tenía 22 años y Diego tenía 42 años. Eran muy diferentes. Frida completó la pintura cuando Diego y Frida estaban en San Francisco, California, para una comisión de Diego. So they were living in San Francisco at the time while Diego was working on an art commission. Remember, when someone commissions a piece, it means they want it to be painted or sculpted by an artist. En esta pintura, Diego lleva un traje negro con una camisa azul y tiene una paleta en la mano derecha con los pinceles y se representa como artista aquí. Frida lleva ropa tradicional mexicana y solo parece como su esposa. No hay nada aquí que indique que ella es artista también. La obra Hospital Henry Ford fue pintada en 1932. Frida pintó esta pintura cuando estaba en Detroit, Michigan, después de sufrir su segundo aborto natural en el Hospital Henry Ford. En total, Frida tenía 3 abortos naturales. Y en esta obra, en el fondo, hay las fábricas. Representa la revolución industrial de los años 30. El cielo es azul oscuro, la tierra es café y Frida está en una cama con las sábanas blancas y ensangrentadas. Hay sangre debajo de ella y representa el aborto natural. Hay otros símbolos también y los símbolos están conectados a Frida por unos cordones umbilicales rojos. Primero hay un torso femenino, el lugar donde crece un bebé. En el centro, flotando arriba de la cama, es un feto masculino, como un bebé. En el estómago de una mujer, el caracol representa el proceso lento, despacio, de su aborto natural. El pelvis abajo a la derecha
representa la parte de su cuerpo, una de las partes que fue rota en el accidente en 1925. La orquídea es una flor, una de las flores favoritas de Frida, que le regaló Diego. Y la máquina representa el proceso cruel de un aborto natural. Autorretrato con collar de espinas es del estilo realismo mágico. Realismo mágico es un estilo que tiene base en la realidad, pero con elementos fantásticos. Los elementos fantásticos parecen reales u ordinarios. Magical realism is a genre of art, literature, that came from Latin America. It has a base in reality. All of the general part is very realistic, but then there are certain fantastical elements in there that we just, as the viewers, as the readers, accept as normal as part of this genre. It's like nothing out of the ordinary for her to have the formas fantásticas en el pelo, okay, the insects, the butterflies, the flowers there. También hay las plantas en el fondo. Hay un collar de celosía con un colibrí. So there's a lattice work necklace on Frida with a dead hummingbird, and it's poking at her neck, and there's some droplets of the lattice work is poking at her neck, and some drops of blood are there. There's also the monkey and the cat, which were representative of pets she had. Remember, because of her accident, she was not able to have children, so she had many pets and dolls to keep her company. Mi vestido cuelga ahí es un collage, es una mezcla de imágenes. Es una crítica de los Estados Unidos, la revolución industrial y también el capitalismo, el sistema de la economía de los Estados Unidos. Ella era comunista como Diego y no le gustaba el sistema de capitalismo. Hay una cosa aquí en el centro de la obra. El punto focal es un vestido mexicano de las mujeres zapotecas. Es una mujer indígena en México. Esta obra tiene muchas imágenes icónicas, símbolos de la ciudad de Nueva York. La Estatua de Libertad está en el fondo. Hay un símbolo de un dólar aquí en la iglesia. Hay la fábrica a la derecha. Un inodoro encima de una columna. Y su vestido en el centro. Really, here she is showing us the dichotomy of life in New York. She presents really the decay, the alienation, and destroyed human values that could be seen behind the illusion of wealth. We have the dollar symbol by the church here. There's a trophy. So it's showing that there's more for her culture than just material wealth and achievements. And even though her dress is here, hanging in the city where she was living with Diego while he was painting the Rockefeller mural, her soul wasn't there. Her soul was with her family and her home, her culture, and Mexico. The dress became reflective of her own identity, of female power, and her personal history. So this is a really interesting work.